Vamos a hablar sobre el capítulo 3 del programa de Gente Bienes Raíces en Florida. Sobre este importante el contenido programático de esta licencia. Este es un capítulo que tiene dos preguntas, es decir, de las 100 que les van a salir en el examen, aquí van a dos. Se trata de las reglas de la comisión que tiene la comisión para regular todo lo que es el ejercicio profesional y lo que hemos venido hablando y vamos a seguir hablando durante todo el transcurso del programa, la ley de licencias. Es decir, la ley de licencias es la que nos coloca, digamos, en una situación eh, digamos, de código disciplinario o de orden de cómo actuar en cada una de las situaciones que se nos presenten. Es decir, es la ley que nos regula el ejercicio profesional. Entonces, para ello vamos a empezar a ver lo que, digamos, lleva consigo este capítulo. Este capítulo tiene como objetivos generales estudiar las estructuras organizativas de los requisitos de composición, nombramiento, calificación de miembros de la Comisión de Bienes Raíces. Ya sabemos que la sigla de esa comisión es la FREC. Asimismo, explicar los diferentes estatus de ley, de licencia, en qué, digamos, situación se puede encontrar de manera temporal o de manera permanente una licencia y qué hace falta para que esa licencia tenga, digamos, validez, efectividad en el desempeño profesional. Así también vamos a ver este tipo de términos que vamos a estar utilizando. Yo siempre hago hincapié en el inicio de cada capítulo, conseguimos un glosario de términos. Y es importante que lo hagamos, que hay cosas que ustedes van a ver que irremediablemente tienen una pronunciación, una escritura en inglés, que viene realmente de ahí. Y es el uso tan masivo, tan voluminoso, tan frecuente que vale la pena que se lo aprendan en inglés, porque en español puede haber sinónimos que puedan confundir. Pero eso no es, digamos que no es el grueso de esto. Ustedes van a tener su examen en español y lo que hay es que tener cuidado con algunos términos. Por eso hago hincapié en que se lea este glosario de términos que está en el inicio de cada capítulo cada vez que podamos. Entonces aquí vamos a ver las licencias, el estado de la licencia, el estatus de una licencia en situaciones determinadas. La licencia está activa, cuando está cancelada, cuando una licencia se puede tener inactiva voluntaria o involuntariamente, las licencias múltiples, las licencias grupales, de todo eso vamos a estar hablando y potencialmente ahí encontraremos preguntas de examen. Hemos venido hablando desde el inicio de este programa sobre lo que es el charter, capítulo o estatuto 455. Y también hemos hablado del Departamento de Profesiones Reguladas del Estado de la Florida, el DBPR o DBPR, Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas. ¿Por qué hablamos de estas dos cosas? Porque hay íntimamente vinculación entre las dos. El capítulo o estatuto 455 es quien hace o quien regula, establece la existencia, el funcionamiento, digamos, las actividades que lleva ese departamento. Entonces, asocien, por favor, el DBPR o DBPR al capítulo 455 o estatuto 455, porque pudiera ser una pregunta exacta. ¿De qué se trata este departamento? Regula todas las profesiones u oficios de la vida, pero no regula todas las profesiones en general. Regula aquellas profesiones o aquellos oficios que son por ley requeridas de usar licencia, de tener licencia para su ejercicio. Bueno, ahí estarían entonces el electricista, los plomeros, los coaches de deporte, los cosmetólogos, en fin, los agentes de bienes raíces. Es decir, ahí están, no sé, aproximadamente unas 60, 70 profesiones que tienen o que requieren regulación de ley para su ejercicio, a través de una licencia. Se posee varias divisiones, entre ellas la DRE, DRE, División de Real Estate, División de Real Estate. Es decir, esa división es la que nos agrupa dentro de ese departamento de profesiones reguladas. No es muy importante que sepamos, no salen preguntas de la DRE, van a salir de la FREC. Vamos a ver eso adelante. Dice que la DRE es la encargada de investigar, de archivar datos, de registrar a los solicitantes
y por último de dar consejo legal, entre otras funciones que tiene. Está regulado por el Charter 455 de la Florida. Fíjense que cuando se escribe aquí Charter o estatuto, capítulo, ley, o le quieran decir 455, lo pusimos en grandote, que es una pregunta potencial de examen. Vamos a hablar entonces de la Comisión de Real Estate de Florida. Florida Real Estate Commission, como les he dicho, esta sí es una potencial pregunta de examen, no la DRE, en la división Real Estate, sino la comisión. Entonces, la comisión forma parte de la DRE, de la división, ¿ok? Pero esta es la que vamos a estudiar. Esta es una comisión que tiene 7 miembros, como dice allí. 7 miembros que son nombrados por el gobernador y son aprobados o ratificados, como quieran decir, por la legislatura del estado. Esta pues sí podría ser una pregunta de examen. Tienen que acordarse que quien nombra, que es el gobernador, es una sola persona. Y quienes ratifican son los legisladores, los senadores del estado de la Florida. Muchos aprueban o ratifican y uno solo nombra. La pregunta que puede salir es quién nombra y quién ratifica. Entonces, acuérdense que nombra el gobernador, ratifican los senadores, los legisladores. Esos 7 miembros que tiene la comisión, 4 tienen que ser agentes, o perdón, licenciados con valga la redundancia, con licencia de corredor o de broker, que no solamente tengan la licencia, sino que tengan experiencia. Y la ley dice, tienes que tener al menos 5 años o más de experiencia. O sea, 4 son brokers o corredores de 5 o más años de experiencia. Uno más debería ser un broker asociado, corredor asociado, que ya hemos dicho que un corredor asociado es quien tiene licencia, pero no se coloca al frente de la compañía, sino que se coloca por debajo de otro corredor, otro broker. Puede ser un corredor asociado o puede ser un agente de bienes raíces, que al menos tenga 2 años de experiencia. ¿Ok? Y por último, los otros dos, para completar los 7, deben ser consumidores, o sea, público en general. Es decir, lo que quiere la ley es que esta comisión tenga una composición que represente los intereses de los que forman parte de la industria. Los corredores con licencia de corredor, los agentes de bienes raíces con licencia de bienes raíces, con alguna experiencia mínima, y personas del público que defiendan, por supuesto, y que lleven allí, planteen siempre defender los intereses de cada uno de esos sectores. Dice por último que al menos uno de ellos debe ser mayor de 60 años. O sea, entre los 7 se escogería a alguien que tenga esa edad o más. ¿Cuál es el propósito de la comisión? Miren que muchas veces confundimos que la comisión es como para que esté defendiendo los intereses y digamos, eh, la- el ejercicio de cada uno de los agentes de bienes raíces. No, todo lo contrario. La comisión, la función fundamental que cumple es proteger al público en general de cualquier acción de mala gestión, fraudulenta o de algún tipo de ventajosa que pueda cometer algún agente con licencia sobre un cliente, sobre un consumidor, sobre un público en general. Entonces, cada vez que consigan algo de esto, de qué trata esta ley, de qué trata esta comisión, esta es una pregunta, esta es una respuesta muy común en la que todos estos organismos, todos estos instrumentos legales que vamos a estar estudiando, el objetivo fundamental es que protejan al público de acciones fraudulentas o de potenciales acciones fraudulentas. Grábense eso porque también puede haber preguntas de ese tipo. Estos miembros pueden cobrar hasta $50, seguramente esto está actualizado y no es pregunta de examen, porque no cobran salario, no cobran, no tienen, digamos, por hora, no, cobran por reunión. Cada vez que se reúnen, le dicen, particularmente en algunos países, le dicen por dieta, es una dieta, es decir, se reúnen una vez al mes y por ello tienen digamos, una remuneración. Pero no es un salario ni es un pago por hora. Tienen 3 poderes, y esto es potencial pregunta de examen, muchachos. Tienen 3 poderes, la comisión tiene 3 poderes. 2 de ellos son cuasis y uno es total. Cuasi quiere decir, como su palabra lo dice, parcial, casi. Es decir, no es total. Entonces vemos que tiene cuasi judicial, y apréndanse esto, que el que potencialmente más sabe, porque sus funciones no llegan al imponer penas de prisión a ningún agente. Ellos lo que pueden hacer es acciones administrativas y acciones, digamos, sanciones sobre la licencia. Es decir, nos pueden suspender la licencia, nos pueden revocar la licencia, nos
pueden colocar algunas sanciones administrativas, o sea, pecuniarias, multas en este caso, sobre alguna acción fraudulenta, una acción indebida, una que se ha hecho en un proceso, por supuesto. Entonces, al ser así, al no tener competencias de enviar a la cárcel, de castigar desde el punto de vista judicial un agente, y eso solo lo tendría una corte, lo tendría un juez, entonces su función no es totalmente, sino es cuasi judicial. Si se aprenden esto, mis amigos, esto podría ser una pregunta potencial de este capítulo. ¿Qué actividades? La pregunta regularmente sale así. ¿Qué funciones que se desarrolla en la Comisión de Bienes Raíces de la Florida, digamos, de la siguiente, ¿cuál es excepto? O sea, ¿cuál no es? O sea, ustedes tendrían que buscar allí aquella que diga enviar a prisión, al imponer penas de cárcel, coartar la libertad, o sea, emitir una orden de captura, cosas que tienen que ver con algo que solo un juez lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, eso por eso es cuasi judicial. Y es cuasi legislativa, más o menos en el mismo sentido que estamos explicando, porque sus funciones, ellas elaboran algunos reglamentos y algunos estatutos, algunos, digamos, códigos de comportamiento, pero que solamente tienen vigencia para lo interno del gremio, de todo lo que somos agentes de bienes raíces y los que tenemos licencia de bienes raíces, no para el público en general. Es decir, su ámbito de acción de los instrumentos legales que aprueban solo son de orden interno, no para orden externo, no para el público. Para eso está el Senado del Estado, que en eso sí, ellos sí hacen leyes que tienen ámbito estatal. Entonces son cuasi legislativas por esa razón. Y son ejecutivas, aquí ya no es cuasi, sino sus funciones son totales acá, porque esa comisión que ya dijimos que son 7 miembros, entre esos miembros se elige a un presidente, que potencialmente podría ser que tenga 60 años más, como repetimos hace rato. Y ese presidente tiene labores o funciones ejecutivas, como tiene que el presidente de cualquier organización corporativa. Es decir, tienen su presupuesto, elaboran su presupuesto, aprueban su propio presupuesto, ejecutan su presupuesto. Es decir, toman todas aquellas decisiones, tanto administrativas como ejecutivas, valga la redundancia, que lo hacen ser autónomos como organismo. Entonces, esa es una función cuasi ejecutiva. Repito, pongan atención a la función cuasi judicial, que es la que potencialmente tiene más oportunidad de salir como pregunta de examen. Vamos a hablar ahora de los estatus de la licencia. Para ello vamos a ver primero lo que es una licencia activa y una licencia inactiva. Hemos venido hablando en los primeros capítulos sobre esto. Aquí lo vamos a ver digamos, en concreto, en específico, cuando una licencia es activa y cuando es inactiva. Habíamos dicho que cuando una persona, ustedes que están haciendo el curso de bienes raíces, obtiene la aprobación del curso, que presentaron un examen y aprobaron. Una vez de eso hicieron su aplicación solicitando la licencia al DBPR, a la Corporación de Licencias de Florida. Una vez antes de eso hicieron sus huellas, hicieron chequeo de huellas y antecedentes criminales. Cumplieron con esas 3 cosas. La Corporación de Florida, al tener todo eso ya, digamos, totalmente cumplido, emite una decisión. Le dice, señor o señora, usted ya es elegible para hacer el examen de Estado. Que toma su examen del Estado, lo hace a través de ya va a haber tutoriales sobre esto, o una institución que se llama Person View, que es una institución que le presta servicio a nivel mundial, no solamente al DBPR, a las corporaciones de licencia, a todas las organizaciones que requieren examen de licencia. El Person View es una organización mundial. Y en cada uno de sus estados y de sus ciudades habrá una oficina que preste el servicio. En esa oportunidad, cuando ustedes presenten el examen del Estado y lo aprueben, inmediatamente la Corporación de Florida, y digo inmediatamente porque, digamos, tecnológicamente les va a llegar en unas horas o días una licencia de que ya ustedes están licenciados por el Estado de la Florida para el ejercicio profesional de los bienes raíces. Pero esa licencia está activa o está inactiva, a ese punto quiero que lleguen. No, esa licencia está inactiva. ¿Qué quiere decir inactiva? Que no puede trabajar usted con esa licencia aunque ya la tenga, porque nuestra licencia está amarrada, está atada, está vinculada estrictamente a la activación por parte de un corredor, ¿ok? O de un desarrollador, development. Entonces, nuestra licencia
una vez que esté bajo uno de esos dos parámetros, tanto del corredor como del desarrollador suscrito o registrado en el DBPR, cualquier desarrollador no puede activar oído el tambor. No es cualquier constructor que haga esas labores, no, tiene que estar registrado como desarrollador en el Departamento de Protecciones Reguladas. Uno de ellos dos no puede activar la licencia, no los dos al mismo tiempo. No es que me voy a activar con el corredor y también voy a activarme con el desarrollador. No, la ley no me permite. Es uno de los dos. Uno me puede pagar, uno solo me puede activar y con ese solo puedo cobrar la comisión. No puedo cobrar comisión con más nadie. La ley, digamos, circunscribe o tiene como límite que una sola persona nos activa, una sola licencia nos activa y una sola nos puede pagar la comisión. Podemos trabajar a salario con muchas personas y en otras áreas incluso. La ley no se mete con eso, pues es derecho al trabajo. Pero a comisión y debajo de un solo corredor, eso sí no nos dice, solamente uno. Entonces volvamos a la lámina 31. Tenemos licencias activas y licencias inactivas. Digamos que la licencia activa no tiene subdivisión porque está activa y punto de ejercer. Ahora, las variantes surgen cuando la licencia está inactiva, porque esa inactividad puede tener dos motivos, a grosso modo, de manera voluntaria y de manera involuntaria. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver la manera voluntaria, que es la más fácil y más sencilla de explicar, porque simplemente obedece una sola causa. Y es que la persona que recibe esa licencia, que ya tiene el derecho y ya cumple con todos los requisitos y pasó el examen del Estado y recibió su licencia, esa persona decide no trabajar en la industria, decide dejarla para más tarde, de repente dice alguien, mira, yo obtuve esta licencia porque me interesa tenerla en este momento, pero no ejercerla. Voy a archivarla, voy a tenerla, voy a guardarla, voy a congelar allí hasta que bueno, me jubile. Pues, mucha gente lo hace así. Esa va a ser mi actividad, mi ejercicio profesional después que me retire. Es una actividad bastante digamos, desde el punto de vista físico, más tolerable. Todas estas cosas son válidas, motivos. Lo que la ley le dice a esta persona, dice, tú puedes tener tu licencia voluntariamente inactiva toda tu vida si quieres, pero te voy a exigir que la renueves constante, o sea, la renueves cada vez que te toque. Es decir, una licencia voluntariamente inactiva, para que no se pueda perder, para que se mantenga en ese estatus, tiene que recibir renovaciones como si estuviera activa normalmente, cada 2 años. Como vamos a ver, bueno, vimos en el capítulo 2, cada 2 años tiene vencimiento y hay que renovarla. Y la renovación lleva consigo un requisito, que es la escolaridad. La primera renovación, como explicamos en el capítulo 2, se trata de un curso de post-licencia de 45 horas. Pero las sucesivas renovaciones y la segunda, tercera y subsiguiente, el requisito no va a ser por licencia de 45, va a ser el de Continuing Education, de educación continua, son 14 horas. Cada 2 años, entonces, esa persona que tiene una licencia voluntariamente inactiva tiene que cumplir con ese requisito de renovar con su Continuing Education y además de pagar su fee de renovación. Es decir, exactamente igual como si estuviera activa. Y de esa manera la persona pues, puede tener durante toda su vida una licencia voluntariamente inactiva. Cuando la quiere activar, lo hace. Se va a un broker, un corredor o se va a un desarrollador y simplemente manifiesta su voluntad, firmar los acuerdos de trabajo con esa persona y ese desarrollador o ese corredor le activa automáticamente con el sistema esa licencia. Vamos al otro lado, la parte involuntaria inactiva, que aquí sí hay tres variantes que pueden ser, las tres pueden ser potencial pregunta examen. Miren, la voluntariamente inactiva, la involuntariamente inactiva. La primera, que es la que más, le voy a explicar con detalle la que más sale y la que voy a tener un poquito más de confusión. Una persona que recibe una licencia y que renueva la primera vez, hizo su curso de poslicencia de 45 horas, renovó. Le toca entonces la segunda renovación. Llega el momento de la segunda renovación. Fíjense, la segunda, porque la primera no ocurre esto. La segunda renovación. Le toca hacer su renovación con 14 horas de educación continua. Pero se lo olvidó. Se lo olvidó. No lo hizo. Y la licencia expiró. El día siguiente de esa fecha de expiración, que como vimos en el capítulo 2 son 2 fechas al año, o está en el 31 de marzo o está en el 30 de septiembre. Son 2 fechas nada más.
en la que todo licenciado de Florida se tiene que adaptar, se tiene que ajustar. Si haya tenido la licencia en cualquier otra fecha, la renovación se va a ajustar a una de estas dos fechas, 31 de marzo, 30 de septiembre. Una vez que eso ocurre, que el día siguiente expira la licencia, el día siguiente esa licencia está expirada. Es una licencia involuntariamente inactiva. Y usted dirá, pero ¿por qué va a ser involuntario? Si es un deber y responsabilidad y compromiso de quien tiene la licencia de renovarla a tiempo. La ley no lo ve así. La ley dice, no lo renovaste, te convertiste o pasaste en un estatus involuntariamente inactivo. Se lo tienen que aprender así. Ok, no, yo sé que la lógica tiene un poquito, aquí hace un poquito de cortocircuito, pero ustedes son, sigan la línea de este aprendizaje y apréndanselo así. Una licencia expirada en la segunda, tercera o cuarta renovación sucesiva es una licencia involuntariamente inactiva. ¿Qué pasa si hubiese ocurrido que se olvida en la primera renovación? Explicamos en el capítulo 2. Ahí no ocurre la involuntariamente inactiva. Ahí ocurre que la licencia se extingue, se la quitan, la canceló no sería, digamos, la hizo inútil, la hizo inefectiva, la perdió. Se llama en ley nula y sin valor. Null and void. Entonces, eso es con la primera renovación, pero aquí estamos hablando de la segunda o sucesiva. De tal manera que la licencia que expira y que no se renueva a tiempo en segunda renovación pasa a ese estado. Esa es la primera situación. La segunda situación obedece cuando el corredor de una compañía que está llevando las riendas de esa compañía lo sancionan. Por ejemplo, le pueden suspender la licencia a ese broker y la compañía no tiene otro broker registrado. Automáticamente todas las licencias que estarían debajo de ese corredor son pasadas a estatus involuntariamente inactivo. Es decir, puede ocurrir en una pregunta que les digan, el corredor le suspende la licencia, al corredor le revocan la licencia o, ojo, el corredor se va. En cualquiera de estos eventos no hay corredor. Sí, porque una licencia de un corredor, digamos, suspendida o revocada es como si no tuviera licencia. Y la ley dice no hay posibilidad, no se puede ejercer activamente una licencia de agente de bienes raíces sin tener un corredor, sin estar sujeto a un corredor. Entonces, automáticamente cuando una de estas situaciones ocurre, todas las licencias que están por debajo de ese corredor pasan a estatus involuntariamente inactivo. Esto es fácil, no es muy difícil de entender. La tercera situación que puede ocurrir es cuando un agente de bienes raíces cambia de corredor, se muda de una compañía a otra. ¿Por qué se muda? Porque como nos mudamos de un trabajo, cuando no nos gusta un trabajo nos vamos con otro y eso aquí es muy natural y muy frecuente. Es decir, nosotros no tenemos que estar toda la vida con el mismo corredor. Podemos cambiar cuantas veces queramos. Así como cambiamos de empleador en un trabajo, cualquiera sea la actividad laboral que tengamos, lo hemos hecho quizás en el pasado. Sí mismo podemos cambiar de corredor o de desarrollador en la oportunidad que queramos. En ese transcurso que un agente de bienes raíces le dice a su corredor que ya no quiere trabajar ahí en esa compañía y que ese corredor desactiva esa licencia, y el tiempo que pueda pasar entre ese momento y el momento en que otro corredor le active la licencia o otro desarrollador, dígase que una semana, lo que quiera, porque puede ser automático, ¿no? Yo puedo salir de un corredor y doy la vuelta y camino una cuadra, consigo otro corredor y ahí me activo. O sea, inmediatamente. Esto es así, activar y desactivar son teclas que los corredores tienen para hacerlo. O sea, esto no es que va a enviar un correo, va a ser por correo postal y va a demorar días. Esto es automático. El sistema tecnológico hoy en día es inmediato, esto es inmediato. Pero dígase que ese agente de bienes raíces decide dejar de trabajar con un corredor y se toma unos días, se toma una semana quizás. Ese tiempo en que ese agente de bienes raíces no está activo entre un corredor y otro, tiene un nombre que se llama, y se lo pueden grabar, CC to be enforced. Esto es como un del latín y al inglés, cesante por fuerza, pero el estatus de esa licencia está exactamente este que estamos describiendo, involuntariamente inactivo. Entonces, son tres situaciones que les mencioné. Traten de memorizarla, de entenderla en el libro, en las láminas, la vamos a ver.
pero es potencial pregunta de examen, sobre todo la primera que les describí, aquella en que un agente expira su fecha de renovación, no lo hace, inmediatamente pasa a un estatus involuntariamente inactivo. Leemos aquí abajo lo que dice, déjame bajar un poquito aquí para poder leerles, ¿ok? Dice, la ley de Florida establece una excepción en la renovación de licencia a quienes, solo exclusivamente a los militares y sus cónyuges, ¿ok? Militares activos y sus cónyuges. ¿Por qué? ¿En qué sentido se da? Que se encuentren en funciones fuera del Estado. Acuérdense que los militares normalmente cumplen funciones militares dentro y fuera del estado de la Florida. Y en la Florida, la ley de licencia establece, da por hecho, que cualquier región o cualquier locación que esté fuera del estado de la Florida ya se considera extranjero y aplican esto. Dígase, por eso quiero que entiendan esto, porque si a un militar, que además es militar, tiene la licencia de bienes raíces o su cónyuge la tiene y son, digamos, designados, son colocados a cumplir funciones militares en cualquier otro estado, si sea un estado vecino como Georgia, Florida, eso significa que esto aplica para ellos. Que tú tienes, o que ese militar tiene, o ese cónyuge del militar tiene, 24 meses después que regrese de su misión militar para renovar la licencia. En la práctica, esto lo que significa es que cuando un militar que tenga licencia, o un cónyuge de un militar que tenga licencia, y salen a cumplir ese militar o ese cónyuge acompañando a su cónyuge, su esposo o esposa, la ley le dice, le suspendo o le suspendo no, le congelo el reloj, le suspendo el reloj y ya no más empieza a marcar para los tiempos de renovación normales, sino que queda congelado hasta el momento que esa persona regresa. Y ese reloj se detiene 24 meses. Es decir, ese militar o ese cónyuge militar tendría 24 meses después de llegar a hacer su proceso de renovación. Eso es un privilegio que tienen los militares y vamos a ver varios de ellos en varias situaciones, que sería una de las primeras en las que vemos que militares tienen, digamos, algunas prerrogativas que lo hacen ser privilegiados. Vamos a ver ahora de las licencias nulas e inefectivas. Nula e inefectiva podría ser un sinónimo, pero no lo es. En su consecuencia, digamos que caen en el mismo punto. Son licencias que no pueden ejercerse profesionalmente. O sea, están desprovistas de su condición legal para ser, digamos, activas profesionalmente, en el ejercicio profesional, quiero decir. Pero tienen una distinción, porque hay una distinción entre ellas. Vamos a hablar de ellas primero de las licencias, cuando una licencia es nula. Entonces, una licencia es nula cuando esa licencia expira, cuando se vence. Ya dijimos anteriormente que pasa a estatus de involuntariamente inactivo, pero esa licencia en su efecto es nula. No puede ser, no puede ser ejercida, colocada frente a una transacción, representar a alguien. También se dice que una licencia es nula cuando es revocada. Una revocación es un castigo. Seguramente no, es el castigo más grave que puede recibir una licencia. Si hubiese una pregunta que dijera algo así como esto, ¿cuál será o cuál es el castigo más grave o más fuerte que pueda recibir una licencia de bienes raíces? La respuesta que ustedes van a buscar va a ser la revocación, porque la revocación obedece a un castigo que por su aplicación debió motivarse por un delito o por una actuación grave de ese agente o de esa persona licenciada. ¿Ok? Una licencia también puede ser nula cuando se cancela, pero la cancelación, muchachos y muchachas, amigos y amigas, no es un castigo. Fíjense que la cancelación podría confundirse con un castigo porque me cancelaron la licencia. No, la cancelación no la solicita o no la ejecuta, no nace de la corporación hacia el licenciado, nace al revés, del licenciado hacia la corporación. Es decir, la cancelación obedece cuando un agente viene raíces o un broker, esto puede ser para un corredor, dice, no quiero ejercer más, no voy a hacer ninguna otra transacción en mi vida y me retiro de la industria. Entonces le solicita a la corporación que le cancele la licencia. Entonces es una solicitud que viene del agente, del licenciado, a la corporación.
solicitándole eso, me la cancele, no quiero tenerla. O sea, no es un castigo, ojo, es una decisión del propio licenciado. Una licencia también es inefectiva por dos razones. Ya la primera la mencionamos cuando es voluntaria o involuntariamente inactiva. Ya sabemos que una licencia que está voluntaria, cual sea la razón, voluntaria o involuntaria, esa licencia no se puede poner al frente de ninguna transacción. Es inefectiva. Ya hemos hablado de eso, por lo tanto no hago mucho énfasis en esto, ¿no? Pero es la suspensión, que es la que viene al lado de la inefectiva. Una licencia suspendida obedece a una razón de castigo también, igual que la revocación, pero la suspensión es un castigo menor. Es decir, la suspensión es una condición de licencia inefectiva cuando ese licenciado ha cometido alguna falla que no es tan grave para que se lo revoquen, sino para que le emitan un castigo temporal. La suspensión, mis amigos, es un castigo temporal. ¿Cuánto tiempo puede durar una licencia suspendida? La ley dice máximo 10 años. Eso podría ser una pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo puede estar suspendida una licencia de bienes raíces? 10 años. Pero normalmente, si el delito es de menos gravedad, puede ser 90 días, pueden ser 60 días, pueden ser 180 días. Los lapsos varían. En el capítulo 6 vamos a estar hablando del sistema de sanciones, el régimen disciplinario, y ahí vamos a conseguir algunas tipificadas, algunas acciones, digamos, digamos, de mal procedimiento, de mal ejercicio profesional, en que conllevan algún castigo de suspensión, y vamos a ver allí qué tiempo se le asigna a cada una de estas situaciones. Hay muchas situaciones. Vamos a estudiar las más comunes. Este programa no tampoco no lleva a que tengan digamos, una profundidad tan grande para el conocimiento, sino es más que todo superficial. Esta es una licencia que usted necesita tener mucha información, pero superficial. Por eso llegamos hasta un punto, no nos metemos tan a lo profundo. Entonces, aquí, en resumen, la suspensión es un castigo temporal. La revocación es un castigo, pero es un castigo permanente, es un castigo grave. Es lo más grave que le pueden afectar o que le pueden asignar o, digamos, colocar a una licencia. Que una revocación, por lo general, y el 99%, porque dejo el 1% para una situación que les voy a explicar, la revocación es permanente, es decir, que no tiene derecho la persona a volver a tener la licencia nunca más, salvo que vaya a la corte y la corte determine que eso no, que la persona es inocente. Entonces la comisión tiene que acatar lo que la juez o que la corte dice. Por eso, pero mientras eso no ocurra, una revocación como castigo es permanente para toda la vida, no puede tener esa persona derecho a tenerla nuevamente. A menos que, también otra situación pudiera pasar aquí, que la revocación sea por equivocación de la comisión. Por ejemplo, algunos de ustedes vieron en el principio de los requisitos generales de obtener la licencia de bienes raíces de la Florida, vieron que uno de los requisitos, el primerito que ponen allí, es que la persona tiene que ser mayor de 18 años. Imagínense que la comisión le otorga la licencia a una persona de 17 años, por error, no se dio cuenta le dio la licencia. Cuando la comisión se da cuenta de ese error, puede revocar esa licencia, lo que llaman revocación sin perjuicio. ¿Qué quiere decir eso? Que no es culpa tuya, gente, licenciado, es mi culpa, no me di cuenta que tu edad no cumpliste con uno de los requisitos. Entonces yo te la revoco sin perjuicio. Quiere decir que cuando tengas la condición cumplida, en este caso tengas la mayoría de edad, puedes venir de nuevo y yo te la pongo. Esa sería la diferencia entre una revocación con perjuicio o sin perjuicio. Que cuando es sin perjuicio, digamos, con perjuicio, perdón, es que la está castigando por algún delito, por alguna acción fraudulenta, grave de esa gente. Bueno, con eso terminamos esta parte. Vamos a las licencias grupales y licencias múltiples. También es una pregunta potencial de examen. Yo les dije que este capítulo tiene dos preguntas nada más y tiene bastantes, digamos, posibles o potenciales preguntas. Esta también sale mucho, muchachos, o la grupal o la múltiple. Vamos a ver de qué se tratan estas licencias. La grupal dice, se le otorga a un agente de bienes raíces o a un corredor asociado. Miren que no es para los brokers activos, los brokers principales. Esto es solamente para los que estamos debajo de un broker activo.
Es decir, la licencia grupal es para nosotros los agentes de bienes raíces y los compradores asociados. ¿Ok? ¿Pero por qué? Lo primero que tengo que decirles es que no es una licencia adicional, es la misma licencia que me han entregado desde el principio. Esta es una condición de la licencia, digamos, es una condición que nos hace, que la tenemos o que nos la solicita el corredor. En este caso, más que todo, lo que solicita es el desarrollador, que es el que más se ajusta a esta situación, para cumplir algunas labores específicas que ese desarrollador necesita que nosotros lo hagamos. Fíjense, dice así: otorgada a un agente de ventas o ser socio o corredor asociado o broker asociado, que trabajando con un desarrollador, developer, con varios desarrollos, que demuestren que todos ellos están conectados entre sí y que es el mismo, el dueño. Por ejemplo, una de estas compañías grandes de desarrollo de subdivisiones residenciales, por ejemplo, aquí podemos ver a Lennar, podemos ver a D.R. Horton. Son compañías que pueden tener 100, 80, 60 complejos de desarrollos activos, o sea, desarrollándose, construyéndose simultáneamente en un estado, en el estado de la Florida, en el estado de Georgia, en cualquier estado, y que ellos necesitan contratar una cantidad de agentes que puedan distribuirse entre esos desarrollos de una manera fluida, rápida. Mira, vaya, estos 10 agentes de bienes raíces quiero que me ayuden a vender en el desarrollo que está en el condado tal o en la ciudad tal. Y dentro de 15 días, cuando ya esté esto, ya la fase de la comercialización ya termine, pues allí también podemos digamos, pueden ellos intercambiarse. Esta licencia, este estatus de licencia, porque no es una licencia nueva, permite que esos agentes puedan conectarse con esos desarrollos distintos, ubicados en locaciones distintas, que trabajando para ese mismo desarrollador, ese desarrollador le gestiona, le solicita ese estatus de licencia. Entonces, este estatus de licencia no lo solicita la gente, lo solicita el desarrollador, él es quien necesita que nosotros como agentes nos movamos, nos distribuyamos, nos conectemos con esos desarrollos. Entonces, importante, licencia grupal solo para agentes de bienes raíces y para brokers asociados, no para los corredores. Para los corredores viene esta, la licencia múltiple. Esta es solamente para ellos. ¿Por qué se les otorga este estatus de licencia a los corredores activos? Porque esto les permite a ellos trabajar para múltiples compañías colocando su licencia activa al frente. Por ejemplo, un broker que tenga mucha actividad, que tenga mucho reconocimiento en la industria, que tenga una cartera de clientes, digamos, interesante, importante para muchos inversionistas, puede pedirle a ese broker que represente a la compañía y que ponga su licencia en determinado número de compañías. Miren que la ley aquí no le limita a ese corredor que tenga un número determinado de compañías. No le pone límite, pueden ser muchas. Miren que aquí es un poquito, vamos a decir que es un poquito complicado de entenderlo, eh, pero es así. Es decir, a este corredor puede tener una, dos, tres, cuatro compañías donde su licencia de corredor se coloca al frente de ellas. ¿Qué? Por las razones que sean, bien porque sean sus propias compañías, bien porque algunos inversionistas quieren que sus compañías tengan al frente a ese corredor. Entonces, ese corredor, cuando está con más de una compañía, solicita ante el Departamento de Profesiones Reguladas el estatus de licencia múltiple, que sería entonces solo para corredores. En resumen, muchachos, muchachas, señores y señores, apréndanselo así. Una licencia grupal solo lo pueden obtener los agentes de bienes raíces, sea el socio, o los corredores asociados. Las licencias múltiples solo las pueden obtener los corredores activos. Si se aprenden esto nada más y memorizan esto, yo les garantizo que puedan tener el mayor chance de tener la respuesta correcta, porque eso es todo lo que necesitan hacer. Yo les expliqué unas situaciones en las que se genera la razón o digamos la necesidad de tener o de obtener un estatus de licencia grupal o de obtener un estatus de licencia múltiple. Pero no es tan importante que se lo aprendan como que se aprendan esto que les acabo de decir. Licencia grupal solo para agentes de bienes raíces y corredores asociados. Y licencia múltiple solo para corredores. Seguimos.
¿Qué es la registración y qué es la licencia? Vamos a hablar de diferencias entre esto. Yo lo diferencio así de una manera sencilla. La registración es para personas inanimadas, para personas jurídicas, es decir, compañías, organizaciones empresariales, no para seres humanos. Para seres humanos es la licencia, pero tienen una similitud. La registración es el equivalente a la licencia, pero para compañía, para empresas. Entonces, una compañía de bienes raíces que se quiera colocar, digamos, en la industria, que se quiera registrar para hacer transacciones, para representar a clientes en transacciones de bienes raíces, tiene que registrarse y tiene que obtener una registración, que es un número, que es como una licencia, pero no se llama licencia, se llama registración. Se hace aquí ante la División de Real Estate de la Florida. Entonces ahí se coloca el nombre y la dirección. Esto es un requisito indispensable, o sea, no es opcional, es indispensable y sin esto una compañía no puede ejercer, no puede contratar a agentes de raíces, no puede activar esas licencias. Por lo tanto, la registración es algo indispensable, vinculante y además tiene tiempo, igual que las licencias tienen un tiempo para que tienen que renovarse. O sea, cada cierto tiempo se renueva, cada 2 años. Las licencias, entonces, es el equivalente a registración, pero para las personas humanas, para nosotros. Es decir, una persona puede optar por la licencia de bienes raíces. En este caso, ustedes están optando por la de agente de bienes raíces o la agente de ventas. Y potencialmente en el futuro pueden obtener también la licencia de corredor, si la quisiese. Este concepto que veníamos mencionando desde 2 láminas atrás, o 2 o 3 láminas atrás, ese que les mencioné, el CC to be enforced. En español sería como algo así como cesante por fuerza. Eh, Les dije de la situación en que un agente de bienes raíces que no quiere o decide no seguir trabajando con un corredor y le pide que lo desactive, que ya se va de esa compañía, el corredor lo desactiva. Y si pasan, o el tiempo que pase entre esa desactivación que hizo el corredor antiguo y la reactivación o la activación de un corredor, de su nuevo corredor, ese lapso de tiempo se conoce como cease to be enforced. Porque la ley regula mucho esto, porque la ley quiere que siempre, siempre que se haga una transacción y se represente a un cliente, ese cliente tiene que tener, ese agente de representación tiene que tener una licencia activa. Y eso es un requisito de ley. Entonces, fíjense lo que dice ahí. Puede suceder, aquí dan dos situaciones, cuando el licenciado cambia de broker, que es la situación que les estoy dando, o cuando el broker es revocado o se muere. Ese lapso de tiempo en que ese broker se le revocó, se le suspendió o murió, y que la compañía, los socios de esa compañía, coloquen a otro corredor al frente de esa compañía, yo les dije que cuando eso ocurre, todos los agentes que están por debajo pasan automáticamente a licencia involuntariamente inactiva. Pero también, mientras la ley le dice a ese tipo de situaciones, le dice, oye, compañía, o por ley, esa compañía tiene que buscar un corredor en los primeros 10 días después que esos eventos ocurren, después que el corredor muere, revocan o le suspenden. Si no lo hacen, entonces pasa a cease to be enforced. Es decir, le tienen que volver a tramitar la registración porque le cancelan la registración. Eso ocurre. No tanto pregunta examen, solo información. Aquí no hay pregunta examen. En esta lámina no hay pregunta examen, solo información. Seguimos. Bueno, ya hemos terminado. Yo les he dicho que en el final de cada lámina de esta lámina que todos ustedes van a tener en sus manos, hay un resumen que se denomina importante de recordar. Me parece muy importante que hagan lectura rápida, o digamos que si no les da tiempo leer todo el capítulo del libro que también van a tener en sus manos, cada uno va a tener en sus manos, pues hagan una lectura de esta página, que en este caso sería una sola hoja, creo. No sé si son dos, no son 2 hojas. Y ahí ustedes conseguirán lo más importante de lo que hemos estado hablando en este capítulo 3 que como repito, tiene 2 preguntas nada más. Y consecutivamente, ya en la página, casi lo tiene cada capítulo, conseguimos una batería de potenciales preguntas de examen. En el caso del capítulo 3 lo tenemos a partir de la página 105 de su libro. Y ahí vamos a hacer 2 o 3 preguntas. Ustedes
como siempre hemos dicho, deben ser individualmente o grupalmente, de manera, digamos, autónoma, el resto de las preguntas, para que pueda haber conocimiento, transferencia de conocimiento. ¿Ok? Entonces dice la pregunta número uno, dice, el Departamento de Profesiones Reguladas, DBPR, tiene la autoridad para emitir cuál de las siguientes sanciones, excepto, miren que este tipo de redacción de pregunta, aunque parezca así como fastidiosa, como medio tramposa, son el tipo de preguntas que salen en el examen, en los exámenes, tanto de la escuela como en el examen del Estado. Entonces, prepárense para este tipo de cosas, porque aquí lo que está preguntando es lo que no es, porque ella le está diciendo cuál de las siguientes sanciones o amonestación se pueden colocar, pero le dice después excepto, o sea, cuál no puede ser. Tiene lo contrario, una pregunta que está redactada de manera de confundirlo. Pero ustedes tienen que adaptarse a esta situación y siempre, siempre vencer estas circunstancias y estas dificultades. Entonces, la letra dice una orden de captura personal. Hablamos de, ¿se acuerdan cuando hablamos hace ratito de las funciones cuasi judiciales? Y mencionamos que una función que no tiene la comisión es aquella de tener algo que ver con alguna decisión que tiene solo una corte que cumplir o ejecutar. Es decir, privar de libertad, hacer una orden de captura como esta. Eso es un juez, no la comisión. Entonces, inmediatamente conseguimos la respuesta. Esa es una orden de captura personal. Entonces, esa sería, vamos a ver, el Departamento de Protección tiene autoridad para emitir cuál de las siguientes sanciones. Exacto, sí, esa es la orden de captura personal. La pregunta número dos. Los miembros de la Comisión de Real Estate de la Florida, FREC, Comisión de Bienes Raíces de la Florida, son designados o nombrados y confirmados por, recuerden que lo mencionamos también, dice A, el gobernador y confirmados por el Senado. O sea, son nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado. B, el gobernador y confirmados por el secretario del DVPR. C, el secretario de la DVPR y confirmado por el gobernador. Nada, nada de eso es. Gobernador y confirmado por el director de la división de Real Estate. Nada, es la primera, la letra A. Son confirmados, pero nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado. La pregunta 3. ¿En qué momento un oficial militar activo de las Fuerzas Armadas que ha sido enviado a una base militar fuera del estado de la Florida y que además posee una licencia de bienes raíces debe renovarla una vez que regrese de su misión? Lo mencionamos específicamente y es la letra D, dentro de los 24 meses posteriores al retorno de su servicio militar en el exterior. 4. Todas las siguientes actividades son responsabilidades específicas de la comisión, excepto, que otra pregunta de este tipo. ¿Cuál no es una actividad específica? Miren, parecía la pregunta, a la pregunta 1, la letra D de dedo, encarcelar agentes licenciados por violaciones del Estatuto F-475. No lo puede hacer, solo hace un juez. Todas las demás sí la puede hacer, menos la de encarcelar, enviar a prisión, orden de captura, nada de eso. La pregunta 5 y con esta terminamos el capítulo. El vendedor asociado Marcos se ha mudado recientemente de Miami a Tampa, Florida. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto? Aquí opera lo siguiente, y oído con esto. Cuando un agente de bienes raíces con licencia activa decide mudarse de una ubicación, de un sitio a otro, debe notificarle a la comisión y tiene 10 días para hacerlo. Si es dentro del estado, la Florida, cualquiera sea la ciudad, tiene 10 días para hacerlo. Y si se está mudando fuera del estado de la Florida, entonces son 60 días. Entonces, el caso de la pregunta acá es que se mudó de Miami a Tampa, es decir, dentro del estado. ¿Aplica entonces 60 o 10? Acabo de explicar, aplica 10 días. Sería entonces la letra B. Marcos debe notificar a la división tu cambio de domicilio postal dentro de los 10 días siguientes al haber sucedido tal situación. Entonces, muchachos, con esto terminamos. Les doy entonces la felicitación. Hemos terminado el capítulo 3 y posteriormente recibirán entonces la continuación de este capítulo, de este programa. Hasta luego.